Video 11, discretas. Al igual que en el video anterior, en este video vamos a diseñar una función recursiva o relación de recurrencia para resolver un problema. En este caso, el problema consiste en lo siguiente. Tenemos discos todos del mismo diámetro de 1 centímetro de altura y de 3 centímetros de altura. Los discos de 1 centímetro todos son de color verde y tenemos discos de 3 centímetros de altura, unos rojos y otros amarillos. Lo que tenemos que contar es la cantidad de torres diferentes que podemos hacer apilando discos unos sobre otros. Tenemos que contar cuántas torres diferentes de n centímetros podemos formar. Entonces, viendo la parte recursiva, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a querer contar las hileras o las torres que terminan con un disco verde y las torres que terminan con disco rojo más las torres que terminan con disco amarillo. Todas son torres diferentes. Si las torres terminan en verde, no pueden terminar ni en rojo ni en amarillo y así sucesivamente. Eso quiere decir que acá tenemos 3 conjuntos diferentes de torres disjuntos. Por lo tanto, podemos simplemente sumar sus cantidades. Entonces, vamos a ver, si nosotros queremos que la torre termine en verde, tomamos torres de tamaño n-1 y le agregamos un disco verde que es de 1 centímetro y por lo tanto ahora la torre será de n centímetros, que es lo que queremos. Si queremos que la torre termine en rojo, entonces sumamos las hileras de tamaño n-3, le agregamos un disco rojo que es de 3 centímetros y por lo tanto nuestra hilera ahora será de tamaño n y terminará en rojo, e igualmente estaríamos sumando acá las hileras de tamaño n-3 a las cuales le agregamos un disco amarillo. Esto es si n es mayor estricto que 3. ¿Por qué vamos a decir mayor estricto que 3? Vamos a ver. Acá tenemos una relación de recurrencia en donde necesitamos hasta el término n-3. Cuando necesitamos el término n-3 necesitamos 3 condiciones de término o 3 casos triviales. Aquí ya tenemos uno que es muy sencillo. F de n es igual a 1 si n es igual a 1. ¿Por qué? Porque hay una única manera de tener una torre de 1 centímetro. ¿Ok? Pero como necesitamos tres condiciones iniciales, porque necesitamos hasta el término n-3, luego vamos a ver eso con un poco más de detalle, pero cuando nosotros necesitamos hasta el término n-3, necesitamos 3 condiciones iniciales. Entonces aquí tenemos que sumar la condición inicial cuando n es igual a 2. Y ven que cuando n es igual a 2, podemos de hecho ponerlo aquí mismo. Cuando n es igual a 2, hay una única forma de formar una hilera de 2 centímetros, que es poner 2 discos verdes. Es la única forma. Entonces aquí diríamos f de n es igual a 1 si n es igual a 1 o n es igual a 2. Porque hay una única forma de tener una hilera de tamaño 1 y hay una única forma de tener una hilera de tamaño 2, de 2 centímetros de alto, que es poner 2 discos verdes.
La tercera condición de término, vean que aquí tenemos dos condiciones de términos, f de 1 es igual a 1 y f de 2 es igual a 1. La tercera condición de término la ponemos en n igual a 3. ¿Cuántas torres diferentes hay de 3 centímetros? Entonces tenemos 3 torres diferentes. ¿Por qué? Porque la torre puede ser formada con 3 discos de color verde. Esa es una forma, ¿sí? Puede ser formada con un único disco de color rojo o puede ser formada con un único disco de color amarillo. Entonces hay 3 formas diferentes de formar una hilera de 3 centímetros. De nuevo, una hilera que tiene 3 discos verdes, esa es una hilera que tiene un único disco rojo, esa es otra, y otra hilera que tiene un único disco amarillo, esa es la tercera. Por eso hay 3 formas diferentes de formar una hilera de tamaño 3. Entonces, al final, para este problema, nuestra relación de recurrencia es esta que está acá. ¿Ok? Es una relación de recurrencia con 3 condiciones de parada, con 3 casos base, porque necesitamos hasta el n-3, eso luego lo vamos a ver con un poquitito más de detalle, y esas condiciones de término o esos casos triviales están dados para n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3. Para n igual a 1 hay una única forma de tener una torre de 1 centímetro, que es poner un disco verde, ¿okay? Y para n igual a 2 hay una única forma de tener una torre de 2 centímetros, que es poner 2 discos de color verde. Entonces, para n igual a 2 tenemos una única forma y para n igual a 1 tenemos una única forma. Para n igual a 3 tenemos 3 formas, como vimos antes. 3 discos verdes, o un disco rojo o un disco amarillo. Son 3 formas diferentes. Luego acá en la parte recursiva sumamos todas las hileras de tamaño n-1 a las que le agregamos un disco verde, esas terminan en color verde, ¿ok? Todas las hileras de tamaño n-3 a las que le agregamos un disco rojo, esas terminan en rojo, y todas las hileras de tamaño n-3 a las que le agregamos un disco amarillo, esas terminan en amarillo, y entonces lo que nos queda es f de n-1 más 2 veces f de n-3, o si ustedes lo quieren decir así, más f de n-3 más f de n-3. Pero también lo podríamos escribir, voy a escribirlo acá rápidamente, f de n menos 1 más 2 veces f de n menos 3. Esta sería la parte recursiva para esta relación de recurrencia ya simplificada, sumando estas dos cantidades que son iguales.